Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar, por tu presencia, Señor, en los hogares de cada uno de tus hijos, dentro de la iglesia, bendito Dios. Porque muestras tu fidelidad, Señor, al guardarnos, al darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, poderoso Rey. Porque colocas en nuestro corazón la tranquilidad que solo puede venir de ti, Padre. Gracias porque solo por tu misericordia, Señor, es que podemos continuar con esta labor de predicar tu palabra, de enseñar tu verdad, de llegar a cada rincón de esta ciudad, a los fieles que no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que cada día se alientan a no dejar de congregarse. Se alientan y se animan a reunirse en sus casas, a separar este tiempo para deleitarse escuchando la exposición de tu palabra. Bendice, Señor, a tu iglesia en toda la tierra, a esa iglesia universal que has llamado para esta gran comisión de predicar tu palabra en todo tiempo, en todo lugar. De predicar tu palabra, Señor, en todas partes. Y gracias, Padre, por este medio que nos has dado en este tiempo de pandemia, Señor, estos medios virtuales, Señor, que han sido de mucha bendición para no callar, sino hablar, porque tú tienes mucho pueblo en esta ciudad. Gracias, bendito Dios, por el privilegio que me das en esta mañana de compartir tu palabra, de llegar a cada hogar con el mensaje de tu verdad. Permite, Padre, que pueda hablar con sabiduría tuya, con la esencia de tu palabra. Que no hable con sabiduría humana, Señor, sino que honre tu nombre con tu palabra, con tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, iglesia, hemos estado llevando el estudio sistemático del libro de los Salmos. Y ya llevamos unos buenos fines de semana estudiando el Salmo 19. Y el jueves anterior estábamos estudiando los 3 últimos versículos y vamos a continuar con el estudio. El Salmo 19 es un salmo que nos muestra la importancia de no callar la verdad de Dios. Porque la misma creación nos da un ejemplo de hablar de las maravillas de Dios. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La ley de Jehová es perfecta. Esta ley es perfecta. Es toda suficiente. Esta palabra convierte nuestra alma. Esta ley de Jehová es tan fiel que hace sabio al sencillo. Pero además de hacernos sabios, cumple un propósito en nuestras vidas y es amonestarnos. Nos amonesta cuando andamos por fuera del camino, cuando desobedecemos el mandato de Dios, nos insta, nos reprende, nos exhorta, para que andemos por el camino verdadero, quien es Cristo, único camino. Y nos da una promesa bien grande y maravillosa. Nos dice que en guardarlos hay grande galardón. Y al jueves anterior hablábamos acerca de los 3 últimos versículos. Vamos a hacer un pequeño recuento. Dice así la bendita palabra de Dios.
Salmo 19, del 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Algo que hablamos el jueves es que aquella persona que mejor se conoce es la que más tiene conocimiento del Dios Santo. Cuando usted acude a la Escritura, a leer y a conocer a ese Dios manifestado en las Escrituras, es donde usted se puede dar cuenta de su condición como hombre, de su necesidad de Dios. Se puede dar cuenta de que necesita de un Dios santo, santo, que lo justifique, que lo exhorte, que lo limpie de toda su maldad. Entre más conozco a Dios, más conozco mi condición delante de Dios. Y más tengo la necesidad en mi corazón de ir de día y de noche delante de Dios en oración, en consulta para consultar su consejo, para aprender su verdad, para memorizar su palabra, para guardarla en mi corazón y para ponerla por obra. Es la única manera donde puedo entender mis propios errores. Y cuando reconozco mi condición, puedo decirle con toda seguridad, decirle: Señor, líbrame de todos esos errores que me son ocultos. Líbrame de esos errores con que fallo a diario y que están tan arraigados en mi corazón y que ya forman parte de mi vida diaria que incluso no los reconozco como pecado. Y puedo decirle: Señor, escudriña mi corazón, examina mi mente. Y puedo decirle: Señor, líbrame de esos pecados que están tan arraigados en mí que solamente puedo verlos en otra persona, como un mecanismo de autodefensa, de autojustificación, qué sé yo. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Mires, iglesia, algo bien interesante es que el hombre, el ser humano, siempre ha tenido la tendencia a sobresalir, a querer ser único, a querer ser irreemplazable, a creerse algo que realmente no es. Cuando el apóstol Pablo bien lo decía: Señor, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Por eso soy lo que soy. Solo por tu gracia, Señor. No puedo vanagloriarme, ni siquiera de que Dios me haya escogido en esta mañana para predicar esta palabra. Porque bien dice el apóstol Pablo en su primera carta de Corintios, a los Corintios: porque lo necio del mundo y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo
escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por eso no hay tal como grandes hombres de Dios. Por el contrario, hay hombres como yo, pequeños, insignificantes, pero utilizados por un Dios grande, por un Dios eternamente poderoso, eternamente sabio, eternamente misericordioso, eternamente justo, eternamente misericordioso. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Cuando Dios me pone a ministrar un pueblo, a ministrar una congregación, y viene a mi mente en esta mañana la escena donde cuando Cristo le dice a los discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén para morir allí. Esa pelea que se forma entre sus discípulos, peleando y discutiendo por quién de ellos sería el mayor de todos ellos. Porque no entendían la cuestión del servicio. Y estaban en esa discusión cuando Cristo los amonesta con su palabra. Y les dice, cualquiera de ustedes que quiera ser el mayor, debe ser el servidor de todos. De todos. ¿De qué debo creérmelas? Si Dios me ha puesto para servir, soy un hombre falible, que cometo errores, me equivoco. Y cualquiera de la congregación puede corregir mis errores, porque los puede ver, porque se le ha enseñado a memorizar las escrituras, a guardarlas en su corazón, a ponerlas por obra, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y sería muy arrogante de mi parte el no aceptar una amonestación de un miembro de la iglesia. Ah, no, es que yo soy el pastor. Soy el pastor, claro, pero me puedo equivocar. Y de hecho lo he hecho muchas veces. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mire lo maravilloso de las Escrituras. El rey David tiembla ante la idea de haber cometido ese pecado tan imperdonable como es el de ensoberbecerse en sí mismo. Y él nos da ejemplo de humildad todo el tiempo a lo largo de su vida. Nosotros, como siervos de Dios, estamos puestos para ministrar la palabra, para formar varones que ministren la palabra. Y qué bueno que lo hagan, qué bueno que tengan iniciativa propia de ir, de hacer lo que yo no puedo hacer, de abrir grupos en sus casas, de llevar el evangelio. Para eso no tienen que pedirme permiso a mí, porque es una orden de Dios. Qué bueno que tengan la iniciativa que Dios coloca en su corazón para ir y cumplir con ese deber y ese mandato, esa orden de llevar el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 9, versículo 38.
Y mire lo que dice la Escritura. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Mire la soberbia de estos discípulos, porque se creían los únicos con derecho de predicar del nombre de Dios. Aunque Cristo los había enviado en una misión especial, otro había podido estar oyendo e hizo también caso de la orden de Cristo. Y estos apóstoles, en su orgullo, porque estaban iniciando su ministerio, dice: Señor, nosotros le prohibimos porque no forma parte de nosotros o porque no vino a pedirnos permiso. Pero mire la respuesta tan humilde de Cristo, tan sabia. Pero Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cristo, el mismo Cristo, hubiera podido decirle: sí, claro, cállenlo, porque está obrando por su propia cuenta. Él lo hubiera podido hacer. Pero no, porque el propósito de Cristo al venir a la tierra era darle una gran comisión. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Si tú has creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tienes esa gran comisión. Y no necesitas el permiso de nadie. No necesitas el permiso de nadie. Dios te lo ha ordenado para que lo hagas. Es un deber como cristiano. Es un deber como hijo de Dios. Y es el medio que Dios utiliza para cada día añadir a su iglesia los que han de ser salvos. A Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Filipenses capítulo 1, del versículo 12 en adelante, dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más ¿a qué? Dice la iglesia, dice a hablar la palabra sin temor. Miren lo interesante. Ellos no esperaron que Pablo los comisionara y les diera órdenes a la iglesia, aunque había dado unas órdenes específicas a unos ancianos en particular. Pero la iglesia no esperaba una orden específica o un permiso especial del apóstol Pablo. Mire lo que dice aquí el verso 14. Dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Por qué sin temor? Porque conocían al apóstol Pablo, conocían el carácter, la integridad del corazón del apóstol Pablo, que el interés del apóstol Pablo era que su iglesia, la iglesia creciera, se extendiera por toda la tierra, que la palabra de Dios fuera expandida por todo el continente, por toda la tierra, por todo el mundo entero. Y mire lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Dice, mire, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción
a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y mire lo que dice el verso 18. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Mire la respuesta de Pablo. Aunque él sabía que muchos lo hacían por contender con él, algunos lo hacían por envidia, a él no le importaba eso. Lo único que le importaba era que el nombre de Cristo estaba siendo anunciado. Bien o mal, pero estaba siendo anunciado. Era la iglesia primitiva. Estaba siendo anunciado. Y él había preparado a unos ancianos, a unos ministros, para, en el caso de que estuviera siendo mal anunciado, corrigiera las malas enseñanzas de Cristo. Pero ya había un avance, y era reconocer el nombre de Cristo como Dios, como el Mesías, como el Salvador esperado por el pueblo. Mire, iglesia, yo me gozo en este tiempo de ver cómo el Evangelio está siendo predicado por todos estos medios virtuales, donde las iglesias no se han quedado calladas, donde cada uno ha creado un canal de YouTube, un Facebook, qué sé yo, pero no han cesado de proclamar el Evangelio. Unos lo harán por negocio, otros lo harán para contender, otros lo harán por envidia, otros lo utilizarán para hacer hablar la Escritura a su manera de pensar, pero otros por amor, de buena voluntad, queriendo que el nombre de Cristo sea conocido, sea honrado, que el pueblo tenga conciencia, como dice la Escritura en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay, iglesia. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el evangelio que debemos anunciar, no un evangelio de contención, no un evangelio de quién tiene derecho, o quién se cree teólogo, o quién predica por subirse el ego. Es el evangelio de Cristo, el evangelio que predicó Pablo, el evangelio que predicó el apóstol Pedro. Arrepentíos y convertíos, para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. El apóstol Santiago, en la carta de Santiago, el hermano medio de Cristo, en el capítulo 3, escribe lo siguiente. Dice: ¿quién es sabio? Santiago capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire lo interesante. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si yo tengo celos que otro predique mejor que yo, pues déjelo. Dejémoslo que predique el evangelio, porque a unos les va a agradar la manera
con que yo predico, a otros les va a agradar la manera en que otro predica. Nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y Dios coloca una gracia especial en cada uno de aquellos en los que coloca esa gran comisión. En mi misma iglesia me han dicho, a mí no me gusta que usted predique, prefiero que predique el otro muchacho, que ese sí, yo le entiendo mejor. ¿Listo? Si de eso depende el avance del evangelio, yo me siento. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y de hecho he estado sentado mucho tiempo, porque por la gracia de Dios, Dios ha levantado jóvenes, 4 jóvenes estudiosos de la Escritura, dedicados al estudio y ministerio de la palabra, que aman la palabra, que aman el escudriñar, que preguntan, que se equivocan, claro que se equivocan, pero aceptan cuando se equivocan y corrigen sus errores. Escucha uno, pastores de iglesias, que dicen que los jóvenes piensan que la iglesia es para los viejos, pero eso depende de la iglesia, porque si no, si yo veo un joven que tiene llamado, que tiene sed de aprender, y que en esa sed de conocimiento de pronto ha leído algo y está metido en un libro, y yo esa mañana prediqué ese libro y me equivoqué, y cuando terminó la reunión me llamó ese joven que lleva 1 año, 2 años en la iglesia y me dice, me disculpa pastor, usted se equivocó en tal parte. Yo, uy, qué vergüenza, sí, qué pena. Me siento y acepto. ¿Se me cae algo? Yo no soy el Papa, ni me creo el Papa, entre comillas, que dice la tradición que es infalible. Mire lo que dice aquí Santiago, en el versículo 14, el capítulo 3. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces empiezo a hacer unos argumentos y a desvirtuar que nadie más tiene derecho de predicar en mi congregación, sino solo yo. Y que si alguien lo quiere hacer, debe tener mi permiso. Eso es ego. Eso es soberbia. Líbrame, Señor, de las soberbias. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y continúa Santiago diciendo, versículo 15, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esos celos amargos no es sabiduría que descienda de lo alto. Dice, sino terrenal, animal y diabólica. Mire el apóstol, el Santiago, eso no lo estoy inventando yo. Es una sabiduría terrenal, porque no está buscando la gloria de Dios, porque estoy buscando en mi propia gloria. Estoy buscando en mi propia gloria. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí no está hablando nada bueno. No es necesario dar una exégesis, porque es tan claro lo que habla Santiago en la palabra. Versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¡Qué bendición! Miren, algo que a mí me refresca el alma es cuando yo me siento a escuchar en la iglesia, en la congregación, a esos jóvenes sedientos de aprender, sedientos de escudriñar las escrituras. Porque es la orden que Dios ha dado. A la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero si el Señor en su misericordia y en su gracia envía obreros y yo los desecho, voy a terminar en la más terrible soledad. Muere este servidor y se acaba mi obra, porque no hay quien la continúe. Yo le doy gracias a Dios y yo esta noche me da un infarto, la iglesia sigue y con más fuerza, porque hay jóvenes deseosos de continuar esta obra y tienen todo mi apoyo. Mire, iglesia, cuando la soberbia, cuando ese pecado de presunción que hablábamos el jueves, se empieza a enseñorear de mí, es como cuando usted empieza a echar a rodar una piedra en una ladera. Usted la puede tener en el primer metro, pero si la deja coger vuelo, es imposible detenerla. Rueda con tal ímpetu que va desbaratando, moliendo, destrozando todo lo que se encuentra a su paso. Y si yo no freno esa soberbia que hay guardada en mi corazón, esos celos contenciosos, esa presunción de ser el único ungido, nunca va a parar. Sino, como dice el autor de Hebreos, es una raíz de amargura que va creciendo y va invadiendo mi corazón hasta llevarme a la muerte espiritual. Hay que tener un cuidado muy especial con todos aquellos pecados que se acercan a dañar la morada interna del Espíritu Santo de Dios, porque dañan el corazón. Y estos pecados provienen de una hipocresía que solamente hacen que la persona profese una religión solamente externa. Y de este modo lo único que hace es burlarse de Dios. Burlarse de Dios. La Biblia dice por allá en Gálatas, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Tito capítulo 1. Del versículo 15 en adelante, mire lo interesante. El apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, nada les sirve, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Es lo que le escribe el apóstol Pablo a Tito. Si no hay maldad en mi corazón, bueno, gloria a Dios que otro haga algo mejor que yo. Y que esté captando la atención de un pueblo que nunca ha escuchado la palabra de Dios. Verso 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Viene a mi mente aquel texto donde Cristo le dice a los fariseos,
Fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de vosotros, y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire, iglesia, pecar voluntariamente contra la convicción de la fe que nos ha sido dada y contra esa gran luz de conocimiento que Dios nos da, es pecar por presunción. Es pecar por presunción, presumir que todos deben depender de mí y que deben hacerme la venia. Dios le ha dado una comisión a la iglesia de ir y predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Versículo 14 del Salmo 19 dice lo siguiente: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando las palabras salen de mi boca sin meditarlas en mi corazón, son una burla delante de Dios, porque no estoy buscando la gloria de Dios. La Biblia dice por allá en Romanos, capítulo 12, dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, pensante. No es lo primero que se me vino y entonces a mí me pareció que eso no es y entonces ya prediqué contra ello. No. Debo presentarme delante de Dios, aprobado como obrero, que no tengo de qué avergonzarme y que uso bien la palabra de verdad. En sacrificio vivo, ese es mi culto racional, un culto pensante, un culto pensado, donde he estudiado, donde he dedicado tiempo para orar, para que Dios me permita poder transmitir este mensaje del evangelio. Y continúa: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar mi entendimiento. Pero no estudiando psicología, sociología, filosofía. Renovar mi entendimiento, escudriñando las Escrituras, siendo un fiel retenedor de las Escrituras, memorizando las Escrituras, enseñando las Escrituras, viviendo las Escrituras y orando conforme a las Escrituras. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Una de las cosas por las cuales nosotros más pecamos es cuando más hablamos.
En las muchas palabras no falta pecado, dice un proverbio. Y Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 29. Mire lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que dañe. Aquí no solamente hace referencia a un insulto, a una palabra grosera, sino a toda palabra que dañe, que destruya a alguien que Dios ha puesto en su corazón el servirle a Él, en vivir para Él. Que de mi boca salga palabra que edifique, que aliente, que anime. Qué bendición que alguien de la iglesia se me acerque y me diga, pastor, mira, llevo años o meses preparando un tema, mire, yo quiero compartirlo. Bueno, gloria a Dios que lo pueda hacer. Miramos su estilo de vida, miramos su compromiso en la congregación. Y le damos palabra de ánimo, de aliento, de exhortación. Y le hacemos un seguimiento, un discipulado espiritual. Que ninguna palabra maliciosa, que ninguna palabra que dañe, que ninguna palabra que destruya a otro salga de mi boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Porque ¿qué son mis propias palabras? ¿Qué son mis pensamientos? Los unos y los otros son malos si son míos. Pero si tengo la mente de Cristo, si la palabra de Dios mora en abundancia en mi corazón, hay una fuente de vida que brota por mi boca. Y es la palabra viva de Dios. De otra manera, mi corazón se convierte en una fuente de corrupción y mi lengua en una corriente contaminada. Que todo lo que sale de ahí daña, destruye, mata. Y voy a presentarme entonces como un sacrificio vivo delante de Dios. En el Antiguo Testamento, el animal cojo, el ciego, por más que en otros aspectos fuera hermoso, gordo, era una abominación delante de Dios. ¿Cuánto más si yo me presento con pecados tan escondidos que ni siquiera yo mismo los puedo reconocer? Porque ya están tan arraigados en mi corazón que siempre los veo es en otra persona. Porque la viga que tengo en mi ojo no me deja ver la paja que tiene el ojo ajeno. Y solamente entonces pueden salir palabras vacilantes, palabras que destruyen, pensamientos erróneos. Y ni los unos ni los otros son presentables delante de un Dios santo.
cuánto menos cuando en mi mente y en mi corazón solo hay un anhelo de dañar para obtener un reconocimiento personal. Tenga en cuenta, iglesia, que de toda palabra ociosa, malintencionada que sale de nuestra boca, de esa vamos a dar cuenta delante de Dios. El evangelista Mateo, el apóstol Mateo, el evangelista Mateo escribe en Mateo capítulo 12, escribe lo siguiente. Mateo capítulo 12, versículo 35. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pero miren lo que dice en el versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Recuerden, todas las cosas para los puros son puras, pero para el impío nada le es puro, porque en su corazón no hay un buen tesoro, no hay el anhelo de darle solo la gloria a Dios, no hay el anhelo de que su reino sea expandido, hay un anhelo egoísta, perverso, enfermo. Con todo esto, lo mejor que yo puedo presentar delante de Dios es el buen tesoro que pueda guardar en mi corazón. Porque Dios mira en el corazón, mira el corazón del hombre, si hay un buen tesoro. Y ese buen tesoro solo se puede representar cuando la palabra de Dios mora en abundancia en ese corazón. ¿Hay remedio para un corazón malo? Claro que hay remedio. Pero ese remedio solamente está en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Él, solamente en Él, debo buscarlo. Mire, ¿en qué consiste nuestra eternidad? Nuestra eternidad, nuestra vida eterna consiste en que conozcamos a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Solo en Cristo es que debo buscarlo. Y por eso lo busco todos los días. Y le doy gracias a Dios porque nos ha dado este tiempo a toda la iglesia. Un tiempo de estar en la casa, ocupados en el estudio y ministerio de la palabra. A solas, en familia, aprovechando el tiempo. Porque los días son malos. Renovando nuestras fuerzas en Cristo. Porque Él es el que da el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Solo tú, Señor, solo tú, Cristo, es quien puede santificar mi corazón para que mi lengua pueda hablar cosas que agraden a tus oídos. Mire, hay un salmo muy bonito, Salmo 141, y con eso terminamos. Salmo 141, donde el rey David ora delante de Dios, clama delante de Dios. Y le dice, Salmo 141,
versículo 3 y 4. Dice, Señor, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Mire cómo el rey David está diciendo también lo mismo que estaba diciendo Cristo, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque dice, no dejes que incline mi corazón a cosa mala. Pon guarda a mi boca. Porque si mi corazón está inclinado a lo malo, ¿qué va a salir por mi boca? Maldad, destrucción, desastre, envidia, celos, iras, contiendas. Pero si hay un buen tesoro en mi corazón, lo único que puede salir es el fruto del Espíritu Santo de Dios en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Templanza, iglesia. Un carácter formado por el conocimiento que viene a través de la palabra de Dios. Santifica mi corazón, Señor. Santifica mi corazón para que también mi lengua sea limpia. Santifica mi corazón, Señor, para que pueda decir y pensar todo lo que sea agradable y aceptable delante de ti, Padre de los cielos. No permita, Señor, que la soberbia se enseñoree de mí. Líbrame, Señor, de esos pecados que ni siquiera yo reconozco, Señor. Que solamente tú los conoces. Y que solamente los descubro cuando me examino a la luz de las Escrituras. Cuando me comparo contigo, Señor. No cuando me comparo con otros hombres, sino cuando voy a tu palabra en humildad y te digo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar nuevamente ante muchos hogares, Señor, de esta congregación. Y otros hogares, Señor, que también escuchan tu palabra por este medio. Bendito Dios. Gracias porque has guardado a cada uno de tus hijos, bendito Dios, con tu poderosa mano, bendito Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias por ser nuestro escudo, por ser nuestro libertador, por ser quien renueva nuestras fuerzas cada mañana, por ser quien nos mantienes avivando nuestro corazón y renovando nuestro entendimiento para venir gozosos delante de ti todos los días y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que Dios los continúe bendiciendo, iglesia, y nos vemos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde y el próximo domingo de 9 a 11 de la mañana. Dios los bendiga.